título, como ya saben, el santificado sea tu nombre. El texto pues es Mateo 6:9, donde dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para entender la naturaleza de la oración, debemos entender primero el Dios al cual oramos. Spurgeon decía que la soberanía de Dios es la clave de la verdad de Dios. Para él, el corazón del Evangelio descansa únicamente en la soberanía de Dios. De hecho, no hay otra manera de entender el Evangelio. Si nosotros queremos entender el Evangelio de cualquier otra manera o desde cualquier otra perspectiva, entonces estamos dejando de lado la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es como ese nervio que corre a lo largo de todas las Escrituras. Daniel en su capítulo 4 nos dice de Dios que no hay quien detenga su mano y cuestione su voluntad. Tenemos a lo largo de las Escrituras que Dios es un Dios soberano. Cuando hablamos de Dios y la manera de acercarnos a Él, debemos tener presente que Él es soberano. No vamos a Él en oración a ver si podemos manipularlo, hacerlo cambiar de planes. Esa no es la manera en que acudimos a Él en oración. Los paganos también oran, pero sus oraciones están desenfocadas, porque el Dios al cual ellos oran es completamente distinto al dueño, amo y señor de todo el universo. Por eso muchos, aunque se llaman cristianos y evangélicos, oran a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Ellos oran a un Dios que es su siervo, pero nosotros oramos a un Dios que es el amo. Para ellos su Dios no es más que un sirviente. Para nosotros Él es Señor y nuestro Padre. Escuchen al Señor en Mateo 6, versículos 7 y 8, texto que ya hemos estudiado. Mire cómo dice el Señor allá. Y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En otras palabras, porque nuestro Dios, nuestro Padre, es soberano y Él sabe de qué tenemos necesidad. Él, como nuestro Padre y Señor, ya sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Y está más dispuesto a bendecirnos de lo que nosotros estamos dispuestos a ser bendecidos. Él no requiere de nosotros que le recordemos lo que Él ya sabe. Eso es sumamente interesante. Cuando Dios nos pide que oremos, Él no lo hace para que nosotros le recordemos a Él. Él ya lo sabe. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿para qué orar? Si no oramos a Dios para recordarle aquello que Él ya sabe que tiene que hacer, entonces ¿para qué orar? Bien, hermanos, creo que no he encontrado mejor definición de oración que la que sale de la pluma del puritano Thomas Manton. Me gusta esta definición que él da acerca de la oración porque da en el clavo de lo que estamos diciendo en este momento. Miren cómo dice él. La oración es tanto la expresión de un deseo, eso es lo primero, la expresión de un deseo, como también un voto implícito. Una obligación solemne que tomamos sobre nosotros mismos de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración. Por eso la oración es un voto solemne. Porque, como dice ahí, es como esa obligación que tomamos sobre nosotros mismos de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración. Orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Esto es sumamente interesante porque nosotros muchas veces creemos que vamos a orar para recordarle a Dios algunas cosas, para pedir a Dios algunas cosas, como si Él no supiera eso de antemano.
como si tuviéramos nosotros que recordarle cómo hacen los gentiles a sus dioses. Pero ese no es el Dios que nosotros oramos ni adoramos. Orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Hermanos, hablamos a Dios no para enternecerlo a Él, sino a nosotros mismos. No para su información, sino para nuestra edificación. De hecho, el Padre Nuestro no es como una cuerda de tirar y aflojar la voluntad de Dios. No, hermanos, oramos no para subordinar su voluntad a la nuestra. Al contrario, es para subordinar mis deseos, mi voluntad a la suya. Implica hacerse 100% dependiente de Él y su soberanía. Por eso quise empezar con esta introducción del tema. Decíamos al principio que para orar a Dios tenemos que conocer a ese Dios. Y lo más importante que tenemos que saber de este Dios al cual nos dirigimos es que Él es soberano. Que nosotros no acudimos a Él para recordarle lo que Él ya sabe que tiene que hacer, sino que nosotros oramos más bien para expresar nuestra confianza y total dependencia de Él, para recordarnos a nosotros mismos que tenemos como Dios aquel que es dueño y Señor de todo el universo. Llegamos ahora a la sección siguiente del Padre Nuestro, y es la que se ocupa de las peticiones. Como dice allí el texto, Padre Nuestro que está en los cielos. Esta es la invocación, como decíamos la vez pasada. Como lo dijimos, esto implica autorreflexión, recogimiento. Estar conscientes del ser al cual nos estamos acercando. ¿Recuerdan que dijimos eso? Cuando nosotros decimos Padre Nuestro, nosotros inmediatamente tenemos que caer en la cuenta del ser ante el cual nos estamos acercando. No nos estamos acercando ante un amigo, ante un hermano, ni siquiera ante nuestros padres. Nos estamos acercando ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el Dios de todo el universo, pero que también es Padre nuestro en Cristo. Implica autorreflexión, como les decía, recogimiento. Él es el Dios grande, alto y sublime, con toda su majestad y su belleza, pero Él mismo es nuestro Padre en Jesucristo, nuestro Padre que está en los cielos, el cual tiene cuidado de todos nosotros. Entonces, en las peticiones, sigue allí el versículo 9, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esas son las listas de peticiones que nuestro Señor Jesucristo quiso dejarnos allí, como decíamos también, como un modelo a seguir, ¿verdad? Que el Padre Nuestro es una oración completamente abarcadora, que en realidad no podemos agregar nada más a esa oración. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos de Dios. No necesitamos más que eso. Se ha debatido mucho en cuanto a si son 6 o 7 peticiones. Y la respuesta depende de si se considera la última afirmación, no nos metas en tentación y líbranos del mal, como separadas o como una sola. Esto es uno de los puntos acerca de los cuales no se puede ser dogmático. Sin embargo, la estructura gramatical de la oración misma sugiere una sola petición. Presenta en forma negativa, no nos metas en tentación, y en contraste la forma positiva, mas líbranos del mal. Así que, en última, son 6 peticiones las que tenemos allí en el Padre Nuestro. Ahora bien, lo vital es percibir el orden en el cual se presentan. Esto también es importante, el orden. Noten que el Señor no empezó con el pan nuestro, por ejemplo, el pan de cada día, ¿verdad? O no nos metas en tentación. Es importante tomar en cuenta el orden en el que el Señor nos presenta, nos expone esta oración. Las 3 primeras, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
y hágase tu voluntad se refieren a Dios y su gloria. Noten el énfasis de esas peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Si ustedes se dan cuenta, esas primeras 3 peticiones están en directa relación ¿con quién? Con Dios. Y eso es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta, el orden. Es de notar que las primeras 3 peticiones contienen ese posesivo tú y se refieren a Dios. Y solo después de eso entonces se introduce la palabra nosotros. Ahí sí viene el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí se dan cuenta el orden, la estructura de la oración? Las 3 primeras peticiones están directamente relacionadas con el Señor, con su gloria, con todo lo que Él es. Las otras 3 peticiones, entonces, sí tienen que ver con nosotros. Este es el punto neurálgico, como dice Lloyd Jones, el orden de las peticiones. Las 3 primeras se refieren solo a Dios y a su gloria. Pero observemos otra cosa que es de importancia vital y es la proporción de las peticiones. No solo el orden es importante, también la proporción. No solo nuestros deseos y peticiones respecto a Dios deben ocupar el primer lugar, sino que hay que advertir también que la mitad de las peticiones se refieren a Dios y su gloria, y solo el resto se ocupa de nuestras necesidades y problemas particulares. ¿Se dan cuenta? 3 de las 6 peticiones tienen que ver ¿con quién? Con Dios y su gloria. Y las otras 3, entonces sí se encarga de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Es de suma importancia guardar las proporciones cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Porque como decíamos otras veces, a veces queremos acercarnos a Dios con un paquete de peticiones que todas están enfocadas y centradas en mí. Cuando Dios lo que quiere es que nos enfoquemos principalmente en Él. Son 2 cosas distintas, ¿no es cierto? Hay un énfasis marcado en el Padre Nuestro sobre la importancia de la adoración a Dios como Padre y como Señor. Malaquías 1:6 también nos deja saber un poquito al respecto. Miren cómo dice allá por medio del profeta: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Ahora, ahí no termina. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si nosotros creemos y reconocemos que Dios es nuestro Padre y nuestro Señor, entonces pregunta al Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? No podemos pretender acercarnos a Dios como nuestro Padre cuando no le damos honra a Él, principalmente en la oración. El concepto básico que hay que captar es este: no importan las circunstancias y las condiciones en que nos encontremos, la clase de deseos que surjan en nosotros, nunca debemos comenzar por nosotros mismos. Nunca debemos comenzar por nuestras propias peticiones. Siempre hay que darle prioridad a la adoración a Dios como nuestro Padre y Señor. Ese es el énfasis de la oración verdadera. Y esto a nosotros, hermanos, nos debe ayudar a pensar y a recapacitar si estamos orando a Dios verdaderamente o si nos estamos dirigiendo a otro Dios. Porque el Dios que tenemos aquí, el Dios que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo es este. Es un Dios que requiere de nosotros toda la adoración. Que Él quiere que ese sea el énfasis en nuestras oraciones. Y después de todo, hay mucha razón en ello, ya que si Él es Dios, el Dios soberano que dijimos hace un momento,
el Dios que tiene bajo control todas y cada una de las circunstancias, el Dios que tiene cuidado de sus hijos, pues lo menos que puede esperar de sus hijos es eso, adoración, adoración. En principio, este principio tiene vigencia incluso cuando nuestras peticiones alcanzan su nivel más elevado. Escuchen, incluso la preocupación que tengamos por la salvación de almas, incluso la preocupación que tengamos para que Dios bendiga la predicación de la palabra, incluso la preocupación que tengamos para que aquellos que nos son más queridos sean verdaderos cristianos. Ni siquiera estas cosas deben ocupar el primer lugar en nuestras oraciones. Estamos hablando de cosas que son sumamente elevadas y grandes, ¿no? Hace un momento los hermanos oraron para que el Señor bendijera la predicación del día de hoy. Y es obviamente lo menos que podemos hacer en este día y en este momento. Pero lo más importante, la prioridad superior, lo que debe estar por encima aún de esa petición, es la gloria de Dios. No podemos esperar que Dios bendiga la predicación, que Dios bendiga su palabra, si no lo estamos honrando y reconociendo a Él como Señor. Ni siquiera esas cosas deben ocupar el primer lugar, y mucho menos debemos comenzar con nuestras propias circunstancias y condiciones. No importa lo desesperados que estemos, no importa lo aguda que sea la tensión, no importa que sea enfermedad física, guerra, calamidades o algún problema terrible que se nos presente de repente, aún la propia familia, sea lo que fuere, nunca debemos dejar de observar el orden en que se nos enseña aquí de los labios de nuestro bendito Señor y Salvador. Por eso, dos cosas debemos tener presente cuando empezamos a orar. Uno, el orden de las peticiones. Y dos, la proporción de las peticiones. Es importante el orden. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y entonces ahí sí podemos traer las otras peticiones. Y la proporción, por supuesto. Antes de comenzar a pensar en nosotros mismos y nuestras necesidades, incluso antes de la preocupación que tengamos por otros, debemos comenzar con esta gran preocupación acerca de Dios, de su honor y su gloria. Hermanos, esto es algo que nos debe poner a pensar seriamente. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestros problemas en la vida, ¿no es cierto? Por el trabajo, por la salud, por la familia, por muchas cosas, y no está mal después de todo, porque es algo en lo cual también tenemos que ocuparnos. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto nos preocupamos nosotros por darle todo el honor y la gloria al Señor? ¿Cuánto nos preocupa eso? ¿Nos inquieta acaso el hecho de no acercarnos a Él en adoración? ¿O si pasamos un día sin orar, es un día más y ya? Esto es algo que debe tocar lo más profundo de nuestro ser. Esa debe ser nuestra mayor preocupación en nuestra vida. Más que las cosas físicas y materiales. No hay ningún otro principio en relación con la vida cristiana que tenga más importancia que este. Si comenzáramos siempre la oración con este sentido genuino de la invocación, si nos recogiéramos para pensar que estamos en la presencia misma de Dios y que el Dios eterno y todopoderoso está ahí mirándonos como nuestro Padre, mucho más dispuesto a bendecirnos y a rodearnos de su amor que nosotros lo estamos a recibir su bendición, conseguiríamos más en ese momento de recogimiento que lo que todas nuestras oraciones juntas vayan a poder alcanzar sin esa toma de conciencia. Por eso, el Señor, tan sabio, ¿cómo empieza su oración? Padre
nuestro. Eso es lo primero que debemos hacer y pensar. Cuando nosotros digamos Padre nuestro, es para eso mismo, para que pensemos ante quién nos estamos acercando y por consiguiente empecemos a adorarlo. No podemos decir Padre nuestro, necesito esto y aquello. No, ese no es el Padre que nosotros tenemos terrenalmente. No, este es el Padre este es el Dios de todo el universo. Este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si todos tuviéramos esta preocupación por Dios, por su honor y su gloria. Afortunadamente nuestro Señor conoce la debilidad nuestra y se da cuenta de la necesidad que tenemos de instrucción, y por eso no solo ha anunciado el principio, nos lo ha dividido en estas 3 peticiones que vamos a examinar. Hoy solamente veremos la primera de ellas, y es: santificado sea tu nombre. Nos damos cuenta ahora de que estamos en la presencia de Dios y que Él es nuestro Padre. En consecuencia, dice Cristo, este debería ser nuestro primer deseo, nuestra primera petición: santificado sea tu nombre. Inmediatamente nosotros, hermanos, pensemos y tengamos conciencia de quién nos estamos acercando. Nuestra primera petición, nuestra primera oración debería ser: santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué significa esto? Examinemos brevemente las palabras que contiene. La palabra santificar significa reverenciar, hacer santo, mantener santo. Pero, ¿por qué dice santificado sea tu nombre? Pareciera sugerir que en alguna manera no es del todo santo, pero no es eso. Cuando dice santificado sea su nombre, ¿a qué equivale ese término nombre? Bien, sabemos que esta es la forma en que los judíos solían emplear en aquel tiempo para referirse a Dios mismo. Dígase lo que se diga, hermanos, acerca de los judíos del tiempo del Antiguo Testamento, y por grandes que fueran sus defectos, en un aspecto siempre fueron muy dignos de elogio. Y me refiero al sentido que poseían de la grandeza, majestad y santidad de Dios. Esto sí era algo de elogiar de los judíos. Ese sentido que poseían de la grandeza, la majestad, la santidad y la soberanía de Dios. Ustedes recordarán que tenían tal respeto que nunca utilizaban el nombre Jehová. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos el módulo de bibliología, cómo cada vez que ellos iban a escribir el nombre de Dios como tal, ellos iban y se lavaban 7 veces para escribir cada letra de su nombre, porque querían estar seguros de que no iban a cometer el más mínimo error al escribir el santo nombre del Señor. Era grande el respeto que ellos tenían por el nombre de Dios. Me parece que tenían tal reverencia por su nombre que sentían como si el nombre mismo, las letras mismas, por así decirlo, eran tan santas y sagradas y ellos tan pequeños e indignos que no se atrevían siquiera a mencionarlo. Seguramente tenían presente con tal vehemencia el 3er mandamiento. Ustedes recuerdan, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es interesante que este mandamiento está directamente relacionado con su nombre. ¿No les parece? Aquí es el nombre de Dios lo que está en juego. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y de hecho es el único mandamiento que viene con una amenaza. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de lo más santo y lo más sublime que podamos hablar. Cualquier otra plática, cualquier otro tema que podamos traer aquí, tiene su santidad,
tienen su importancia, pero lo más excelso, lo más elevado y lo más sublime es hablar acerca de Dios mismo, de su nombre. Se referían a Dios como el nombre precisamente. Por eso cuando Cristo dice en la oración, santificado sea su nombre, sin lugar a dudas se está refiriendo al nombre de Dios, a Dios mismo. A fin de, ellos usan esa palabra, el nombre, a fin de evitar el empleo del término Jehová. Así pues, nombre en este caso significa Dios mismo. Y vemos que el propósito de la petición es expresar el deseo de que Dios mismo sea reverenciado, santificado, que el nombre mismo de Dios y todo lo que denota y representa sea honrado entre los hombres, sea tenido por santo en todo el mundo. Eso es lo que el Señor quiere expresar allí en esa petición, santificado sea tu nombre, ese deseo de que Dios sea honrado, magnificado en todo el mundo. Pero quizá, a la luz de la enseñanza del Antiguo Testamento, sería bueno que ampliáramos esto un poco. El nombre, o Dios, significa todo lo que es cierto acerca de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Él. Significa Dios en todos sus atributos. Esto es sumamente interesante. El nombre significa Dios en todos sus atributos, es decir, todo el ser de Dios, lo que Él es. Dios en todo lo que es en sí mismo y por sí mismo. Dios en todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Eso implica el nombre. Recordarán ustedes que Dios se había revelado a los hijos de Israel bajo nombres distintos. Había empleado un término respecto a sí mismo, el más conocido como Elohim, que significa fortaleza, poder. Y cuando empleaba ese nombre específico, transmitía a su pueblo ese sentido de poder, de dominio, de fortaleza sobre la creación. Luego se reveló con ese nombre grande y maravilloso de Jehová, que significa en realidad que Él existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie para Él ser y existir. Él es autoexistente y autosuficiente. Pero Dios también se describió con otros nombres. Voy a mencionar rápidamente algunos, porque cuando hablamos de el nombre de Dios, santificado sea tu nombre, estamos hablando de este Dios. Otros de los nombres que se hacen mención en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, Jehová Jireh, el Señor proveerá, o Jehová Rafa, el Señor que cura, o Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz, Jehová Raá, el Señor es nuestro pastor, Jehová Sidkenu, Jehová es nuestra justicia, Jehová Shammah, el Señor está presente, y así pudiera seguir mencionando muchos otros. Todo esto, todos estos nombres, todo esto está incluido dentro de el nombre. El nombre. Al leer el Antiguo Testamento se encuentran a menudo estos términos y al darse estos nombres distintos, asimismo Dios revelaba a la humanidad algo de su naturaleza, de su ser y de sus atributos. Por eso Dios usó tantos nombres en el Antiguo Testamento sobre todo, porque Dios tan grande que es, tan alto, tan sublime, tan santo, no podía describirse en una sola manera. Describir a Dios era imposible. Por eso Él es indescriptible a sí mismo. Pero se valía de todos estos nombres para que en alguna manera su pueblo pudiera conocer su ser, su naturaleza y sus atributos. Por eso se describió con tanta variedad de nombres. Aquí solamente mencioné unos cuantos, pero en realidad en las Escrituras se mencionan más de 300 nombres de Dios diferentes.
Y quiero ahora, hermanos, que vayamos a las Escrituras. Ya he ampliado un poco el argumento acerca del nombre. Pero quiero que vayamos ahora a las Escrituras y miremos algunos textos. Algunos textos que nos revelan el nombre de Dios. Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice allí la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció allí el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué tenemos allí? ¿Se le aparece quién? El ángel de Jehová. Nosotros ya sabemos, es Cristo mismo. Y la zarza de fuego no se consumía. Entonces, versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume o no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver esto, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Wow. Moisés ni siquiera pudo acercarse cerca de la presencia de Dios, cerca de la zarza donde estaba Dios, porque ¿qué dice allí? Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Donde Dios está, todo es santo. Y por eso Moisés tuvo que quitar el calzado de sus pies. Y dijo, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios le recordó quién era, el Dios de sus padres, entonces sí tuvo temor. Entonces cubrió su rostro y porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero ahí no termina. Vamos ahora al versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, aquí era donde quería llegar. Lo otro lo dije para contextualizarlos, lo que implica estar cerca de Dios, su santidad. Ahora, llegamos aquí al punto. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. El autoexistente, el soberano, el eterno, el inmutable, el que no depende de nada ni de nadie para ser y existir. El único, el indescriptible. Él es. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Y esto también es importante. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Hasta entonces, ellos conocían a Dios con otros nombres, como Elohim, como el Shaddai, ¿verdad? Como el Altísimo, como el Todopoderoso. Pero a partir de este momento, dice, se me recordará, versículo 15, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos
los siglos. Yo soy el que soy. Aquí tenemos entonces en las Escrituras testimonio de Dios mismo, de cómo Él quiso revelar su nombre y de todo lo que implica su nombre, su santo nombre. Otro texto que también nos puede ayudar a pensar un poquito acerca del nombre de Dios es Isaías capítulo 6. Ese también es un texto conocido. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año en que murió el rey Usías, ahora es Isaías el que está hablando. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hermanos, ¿no se les hace esto parecido a lo que ocurrió con Moisés? Moisés tuvo que quitar el calzado de sus pies y cubrir su rostro. Aquí tenemos los seres angelicales más cercanos al trono de Dios, cubriendo sus pies y cubriendo sus rostros. Exactamente la misma imagen. ¿Por qué? Porque el lugar donde Dios está es santo, santísimo. Y versículo 3. Y el uno al otro, hablando de los ángeles, de esta visión que tiene Isaías, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Otra vez tenemos aquí una revelación de Dios. Sí, ya no necesitamos nuevas revelaciones. Aquí está Dios revelándose. Y aquí vemos otra vez a estos ángeles, a estos seres angelicales proclamando el nombre de Dios. Santo, santo, santo. Y la razón por la que es santo y no otro de los atributos, el que se proclama 3 veces en el trono de Dios, esto es algo interesante, porque algunos preguntarán, ¿por qué utiliza 3 veces la palabra santo, verdad? Y no se dice lo mismo de otros atributos. La razón es porque la santidad de Dios es esa perfección, esa cualidad de Dios, la cual lo hace a Él lo más alto, lo más sublime, lo más elevado de todas las cosas. Lo hace lo más apartado de su creación incluso. Esa palabra santo implica que Él es el que está allá y todo lo demás está aquí. Él es solo, Él es santo, santo, santo. Ese es su nombre. Y la reacción de Isaías, semejante a la de Moisés, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. No menos que eso debe ser nuestra reacción cuando nos acercamos a este 3 veces santo Dios. En un sentido, tu nombre, la expresión que utiliza nuestro Señor en la oración, equivale a todo esto que hemos dicho hasta ahora. Eso equivale tu nombre. Los salmos también están repletos de referencias al nombre de Dios. Y no vamos a ir a ellos porque aquí tardaríamos todo el día. Pero el Salmo 8.1, por ejemplo, me encanta cómo lo expresa. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este es uno de los salmos más expresivos que yo encuentro respecto al nombre de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquel que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener, como dijo Salomón también. Es este Dios al cual nos dirigimos y al cual nos acercamos.
Es este Dios el cual el Señor está diciendo que debemos santificar su nombre. ¿No les parece que después de todo el Señor Jesucristo tiene mucha razón en que la primera petición sea santificar el nombre de Dios? Esa debería ser nuestra mayor preocupación, hermanos. Santificar, honrar el nombre de este Dios, el cual hemos venido hablando. Nuestro Señor nos enseña a orar para que todo el mundo llegue a conocer a Dios de esta forma, para que todo el mundo llegue a honrar a Dios así. Es la expresión de un deseo ardiente y profundo por el honor y la gloria de Dios. Por eso lo pone en primer lugar, es la primera petición y la más importante de todas. No se pueden también leer los evangelios sin ver muy claramente que esa fue la pasión consumidora del Señor Jesucristo mismo. Pasión que se encuentra perfectamente resumida en esa gran oración de Juan 17 que leyó nuestro hermano Guadalupe hace un momento. Yo solamente quiero rescatar de allí unos cuantos versículos. Quise que él la leyera toda para que tuviéramos el contexto. Pero lo que vemos allí en esta oración, hermanos, es algo sumamente hermoso. Es Cristo mismo orando por su iglesia, orando por sus santos, pero no sin antes rendir gloria, honor y alabanza a su Padre. Porque después de todo eso es lo más importante, como veremos en estos versículos. Versículo 1, cuando dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso después de todo es lo más importante, que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Le está reconociendo esa gloria que le ha dado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cuánta pasión tenía el Señor Jesucristo, no solo por salvar personas, sino principalmente por rendir gloria a su Padre. Siempre estuvo preocupado por la gloria de su Padre. Dijo, no he venido a buscar mi gloria, sino la gloria de aquel que me envió. ¿Cuántos podemos decir lo mismo con plena conciencia de que lo que estamos haciendo aquí no es para buscar nuestra gloria, nuestro honor, nuestro reconocimiento, sino únicamente la gloria del que me envía? No se puede entender verdaderamente la vida terrenal de Jesús a no ser en estos términos que él mismo está diciendo aquí. Conocía esa gloria desde siempre, que le pertenece al Padre, versículo 5, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo ya conocía, ya había saboreado la gloria de Dios desde antes que el mundo viniera a la existencia. Y ahora Cristo le está rindiendo honor y gloria a su Padre. Había visto esa gloria, la había compartido, estaba lleno de ese sentido, de esa pasión por la gloria de Dios. Y su único deseo era que el género humano llegara a conocerla. Noten, esto también es algo sumamente importante. Cristo no solamente estaba apasionado con rendir gloria a su Padre, sino que además estaba apasionado para dar a conocer esa gloria y que otros también le rindieran gloria a su Padre. Y después de todo, hermanos, pienso que esa también debería ser la mayor pasión de nuestras almas. Honrar y dar gloria a Dios en la faz de Jesucristo y apasionarnos también porque otras personas puedan honrar y glorificar al Señor. Otra vez, mire, versículo 6 de Juan 17. Permítame, voy allá. Momento. Versículo 6.
Mire la pasión de Cristo por dar a conocer la gloria de su Padre. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Él les manifestó el nombre de Dios. Y versículos 20 en adelante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Wow! ¿Quieres saber? Si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú puedes llamar a Dios Padre con plena conciencia, entonces también debes saber que Jesucristo estaba pensando en ti cuando hizo esta oración. No ruego solamente por esto, se está refiriendo a los discípulos que tenía a su alrededor, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Esto expresa también mucha ternura. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa pasión que Cristo tenía por incluirnos a nosotros, por decirlo así, en medio de la Trinidad, para que nosotros pudiéramos entrar a esa gloria indescriptible de unión con Él. La gloria que me diste, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Noten qué oración está haciendo el Señor. Quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, todo lo que le preocupaba al Señor Jesucristo era no solo adorar a su Padre, lo cual ya lo vimos en los versículos primeros, sino también dar a conocer, compartir su gloria con aquellos que creen en Él. Esa es la pasión que Cristo tiene, que los demás puedan ver y saborear la gloria de Dios en Jesucristo. Versículo 26, como si fuera poco. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como les decía, esta oración del Señor Jesucristo está llena, está apasionada por la gloria del Padre. Y en esa pasión, Cristo nos involucra a ustedes y a mí. ¿No les parece esto algo maravilloso? Yo no sé, hermanos, cómo han pensado ustedes del Evangelio hasta el momento. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. Nosotros no somos el centro del Evangelio. El Evangelio no se trata de que Cristo vino y murió para salvarnos a nosotros. Eso no es todo el Evangelio. Ese es el Evangelio que le ofrecen en otros lugares. Ese es un Evangelio antropocéntrico, que está centrado y enfocado en el hombre. No, ese no es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es este. El Evangelio verdadero es que todo lo que el Padre y el Hijo hicieron, lo hicieron para su gloria. Pero bendito sea el Señor que a nosotros nos llevó ese amor tan grande, el cual desde antes de la fundación del mundo ya había estado preparado. El Evangelio verdadero es que Cristo tenía tal pasión por honrar a su Padre
que se dio a sí mismo también y dio a conocer la gloria de su Padre. También en los apóstoles encontramos tal pasión por la gloria de Dios que estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Miren cómo lo expresa Pablo también en su epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículos 12 al 20. Para que no piensen que, bueno, esa pasión solo cabía en el pecho, en el corazón de Cristo, no. También cabe en el corazón de un santo. Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Noten la manera positiva con la que Pablo está viendo las circunstancias. Pablo no se está quejando aquí de la situación en la que estaba. Pablo no dice, oigan, oren o hagan todo lo que pueda para que me saquen de aquí, de esta prisión. Eso no es lo que Pablo pide. Él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué perspectiva tenía Pablo acerca de su propio sufrimiento? Pablo no estaba pensando en él, en lo que él estaba pasando. Pablo estaba pensando más bien en lo celestial, en el progreso del Evangelio. De tal manera, se han hecho presentes, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Cuando los hermanos veían a Pablo, que estaba allí encarcelado, y que Pablo no se estaba quejando de su situación, de lo que le estaba pasando, sino que al contrario, adoraba a Dios, eso alentaba y animaba a otros a que siguieran su ejemplo. Como dice allí, se atreven a hablar más de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, dice Pablo, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Sí, es verdad, algunos van a hacerlo solamente para ver qué decía Pablo, para ver si lo hacían enojar. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos pensaban que si lo hacían de esa manera, entonces iban a lograr que Pablo se desestabilizara, por así decirlo. Pero, versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Noten la manera en cómo Pablo vio las circunstancias que estaba pasando. Y aun cuando muchos lo hacían, como dice allí, con pretextos por crear contienda, dice, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19, ahí no termina. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora tenemos que pensar, ¿qué tipo de liberación se estaba refiriendo Pablo? ¿Será que Pablo solamente estaba pensando en salir de la cárcel y ya? Eso no era lo que tenía en mente, ¿saben? Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa fue la convicción que llegó a tener este santo hombre de Dios. Y que lo más importante después de todo, como dice ahí en ese versículo 20, como siempre y con confianza,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Después de todo eso era lo único que le importaba a Pablo, que Cristo fuera magnificado y que Cristo fuera proclamado. Al punto de que dice, o por vida o por muerte. Y más adelante les dice, bueno, pues creo que por causa de vosotros todavía voy a estar un poco más de tiempo, ¿no? Pero, hermanos, ese es el deseo, esa es la pasión de un cristiano. Permítame la redundancia, esa es la pasión de alguien que está apasionado con Cristo. Ese es su ideal, más allá de todas las circunstancias, más allá de todas las aflicciones, más allá de todos los problemas, la principal preocupación, la principal pasión que tiene esa persona es por adorar a Cristo y por darlo a conocer. Y eso es lo que vemos nosotros aquí en la oración del Padre Nuestro precisamente. Santificar el nombre de Dios. Esa debe ser la prioridad, la número 1. ¿Qué ideas tan indignas tiene el mundo acerca de Dios? Si uno somete a prueba las ideas que tiene acerca de Dios, comparándolas con la enseñanza de la Biblia, se verá a simple vista lo que quiero decir. Incluso carecemos del debido sentir de la grandeza, poder y majestad de Dios. Escucha uno a los hombres discutir acerca de Dios y advierte de inmediato la forma voluble en que usan ese término. Hablan de Dios como si fuera a hablar de cualquier cosa. Eso a Dios le resulta repugnante y abominable, que usen su nombre para temas que no tienen ninguna relevancia. No es que yo quisiera volver a la antigua práctica de los judíos, que les mencionaba hace un momento. Creo que ellos ya se fueron demasiado lejos. Pero lo que sí resulta alarmante es observar la forma en que todos tendemos a usar el nombre de Dios. Obviamente no caemos en la cuenta de que estamos hablando acerca del Dios eterno, absoluto y todopoderoso. En un cierto sentido deberíamos quitarnos el calzado cuantas veces usamos su nombre y caer de rodillas para hacer una pausa y una reflexión acerca de quién nos estamos acercando. ¿Con cuánta ligereza, pregunto, con cuánta ligereza se acercan a este Dios todopoderoso, soberano, absoluto? Cuán poco valoramos la bondad de Dios, su amabilidad y providencia. Cómo se deleitaba el salmista en alabar a Dios como roca nuestra, como paz, como pastor que nos guía, como la justicia nuestra, como el omnipotente, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Pero eso es porque estos santos hombres de Dios, siempre que se acercaban a la presencia de Dios, tenían en mente, eran conscientes de aquel ante el cual se estaban acercando. Esta petición significa precisamente esto. Todos deberíamos estar poseídos de una pasión consumidora de que todo el mundo llegara a conocer a Dios así. Ese fue el deseo de Cristo cuando hizo esa petición. Ese ha de ser el deseo de todo cristiano. En el Antiguo Testamento se emplea una expresión interesante respecto a esto, que quizá nos haya sorprendido algunas veces. En el Salmo 34, invita a todos los hombres a que se unan a Él para engrandecer al Señor. Noten qué idea un poco extraña, si cabe esa palabra. Dice allí, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El salmista parece estar invitando a todos los habitantes de la tierra a que exaltemos el nombre de Dios. Y como les decía, después de todo, tiene mucha razón. Si nosotros somos conscientes de este Dios, el cual hemos hablado el día de hoy, entonces eso es lo menos que podemos hacer. Engrandecer a Jehová, exaltar
su nombre. A primera vista esto parecía bastante ridículo. Dios es el eterno, el que existe por sí mismo, absoluto y perfecto en todas sus cualidades. ¿Cómo puede un hombre débil engrandecer a un ser tal? ¿Cómo podemos nosotros hacer a Dios más grande? ¿Cómo podemos exaltar el nombre que está por encima de todo? Parece un poco descabellado, sin embargo, con solo que examinemos la forma en que el salmista lo emplea, veremos exactamente lo que quiere decir. No quiere decir que de hecho podamos añadir algo a la grandeza de Dios, porque eso sería imposible. Lo que sí quiere decir es que anhela que esa grandeza de Dios se vea con más intensidad entre los hombres. Por ello es posible que podamos engrandecer el nombre de Dios en este mundo. Lo podemos hacer de palabra con nuestra vida, siendo reflejos de la grandeza y gloria de Dios y de sus atributos. Ese es el significado de esta petición, hermanos. Es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline ante Dios en adoración, en reverencia, en alabanza, en honor y en acción de gracias. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos nosotros aquí ¿es ese nuestro deseo? ¿Es esto lo que predomina siempre en nuestra mente cuántas veces nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos para alabarlo, para reconocerle y para rendirle adoración? ¿O nos acercamos nomás para presentar nuestras quejas? ¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? Cuando consideramos así la oración, vemos el poco valor que tienen la mayor parte de las oraciones. Cuando uno acude a Dios, dice nuestro Señor, aunque las circunstancias y condiciones sean desesperadas, aunque se tengan la mente y el corazón hondamente preocupados, incluso entonces dice, hay que detenerse un momento para recogerse y caer en la cuenta de que el deseo más hondo de todos debería ser que este maravilloso Dios que se ha convertido en nuestro Padre y para usted y para mí sea honrado y adorado, que sea engrandecido en medio de la gente. Santificado sea tu nombre, eso lo que significa. Así que si queremos de veras conocer la bendición de Dios y estamos preocupados de que nuestras oraciones sean eficaces y valiosas, debemos seguir ese orden. Y debemos darle la proporción que se merece a esa petición de santificado sea tu nombre. Acerquémonos a Dios con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor, pero con confianza, porque Él mismo es nuestro Padre. Y tú, amigo, que nos oyes y nos ves, no puedes adorar a Dios, porque Dios no acepta nada que no provenga de su Hijo. Esto es sumamente interesante. Dios no acepta nada que no provenga de su Hijo, porque todo aquello en lo que Él se complace es en su Hijo. Y por lo tanto, no va a aceptar ninguna adoración que no sea de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Tienes que estar unido a Él para que tu oración sea escuchada en el trono de la gracia. Pero tampoco puedes reconocerlo como Padre, ya que ninguno puede llamarse hijo, sino únicamente aquellos que han recibido a Cristo mediante la fe. Él mismo ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en su oración sacerdotal dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como ven, no tienen otra opción. Si quieres tener a Dios como Padre y adorarlo en espíritu y en verdad, tienes que venir a Cristo inmediatamente. El Señor nos ayude. Oremos. Bendito, soberano y eterno Señor. Te alabamos, Señor, y reconocemos la grandeza de tu ser, de tu majestad. Es incomprensible y aún nos quedamos cortos, Señor.
pero también reconocemos nuestra pequeñez y nuestra insuficiencia. Reconocemos que nos hemos quedado cortos, Señor, en cuanto a adoración a ti se refiere. Hemos sido muy egoístas en nuestras oraciones. Hemos pensado en nosotros mismos, en nuestras necesidades, antes de rendirte la gloria que tú te mereces. Perdónanos, oh Dios. Y te ruego, Dios, también por Jesucristo y por el Espíritu de Cristo en nosotros, que pongas en nosotros ese deseo, esa pasión por honrar tu nombre y por darlo a conocer a otros. Que esa sea la mayor pasión y la mayor preocupación de nuestras vidas. Que no haya nada que supere esa pasión que tenemos por Cristo y por su gloria. Te suplicamos, oh Dios, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo suplicamos en Jesucristo y para su gloria. Amén.